tengo que ser sacrificado. No, no tienes. No soy el Mesías. Jesús de Nazaret es una de las figuras más importantes de la Biblia, y su impacto en el Nuevo Testamento marcó las pautas de lo que es básicamente toda la era moderna de la iglesia. Pero hablar de la vida de Jesús es hablar de un sinfín de dudas acerca de su nacimiento, su vida, su muerte, todo lleno de misterios, cosas que no parecen encajar con la lógica, y que da pie a un sinfín de teorías extrañas e incluso aterradoras. Seguramente alguien te habrá dicho que es algo que debes tomar literal en algunas ocasiones, pero cuando no les encaja te aseguran que es metáfora, que ahí no se debe tomar literal. Como sea, el día de hoy te traigo un listado con una serie de teorías muy extrañas, curiosas, que seguramente te dejarán pensando sobre la vida de Jesús. Un tema de conversación que estoy seguro todos hemos considerado, pero bueno, no lo decimos para no ofender a nadie. Esto es, las teorías más brutales y aterradoras de Jesús de Nazaret. ¡Comenzamos! ¡Bam! Recuerda que este video es solamente posible gracias al apoyo de todos los miembros del canal, así como la gente que nos ayuda con Super Chat y Super Stickers. También me ayudas bastante si te suscribes a nuestra plataforma morada en Twitch, donde hacemos directo todos los días de la semana. Solamente descansamos los lunes, los jueves y los sábados. Todos los demás días me puedes encontrar ahí jugando Helldivers, Blasphemous, hablando de ciencia ficción, terror y todas estas teorías. Gracias por el apoyo que le das al canal. Si no puedes hacer una aportación, con que des like y compartas. Sin más, comenzamos. Quería empezar con una de las teorías más suaves de toda la lista. Sobre todo, una de las teorías con mayor evidencia científica de todo lo que te traigo hoy. A pesar de que la mayoría de nuestras abuelitas aún se niegan a creerlo, lo más probable y lo que los historiadores y hallazgos científicos parecen demostrar es que la imagen de Jesús que se adora en las iglesias y en cualquier cuadro que tiene tu familia parece estar equivocado. Son imágenes falsas. Aquel modelo que tenemos de un hombre con rostro francés y alargado, claro de color, con cabello largo, es prácticamente imposible de que sea real, tanto por las creencias de la zona, de la época, así como la geografía del lugar. Los mayores expertos en el tema han señalado que la apariencia de Jesús de Nazaret debería ser la de un judío del primer siglo, y no la de una persona con rasgos europeos. Según esto, Jesucristo habría tenido un aspecto moreno, bajito y mantenía el cabello corto, como los judíos de su época, además de rasgos mucho más toscos que los que se ponen en las imágenes. De hecho, algunos sostienen que su color de piel sería más moreno oscuro, sobre todo por la región específica en la que ellos vivían, donde la ruta de las tribus de África y comunidades aledañas ya se habrían mezclado con la mayoría de las personas. Además, todos los restos óseos encontrados durante décadas de personas que habitaban en el mismo lugar muestran que la altura promedio de los habitantes era de 1,60 y la gran mayoría de los hombres pesaban 50 kilos. El experto forense en reconstrucciones faciales Richard Neff habría llegado a una conclusión muy similar, asegurando que Jesús tendría cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena e incluso llegó a modelar la imagen que ves en pantalla. Una imagen que ha causado bastante shock a los creyentes y a pesar de que parece ser lo más realista posible, muy pocas iglesias en el mundo han cambiado sus imágenes convencionales por esta que debería ser más acertada. Si esto te hizo sentir incómodo, estás a tiempo de irte de este video porque ya se viene lo más rudo. Durante muchos años se ha debatido el hecho histórico de la creencia en Jesús, saber si en realidad el nazareno fue real o se trató simplemente de un mito y lore inventado para darle soporte a los evangelios y la fortaleza de la iglesia. Tengo que decir que, como ya hemos visto en mis directos de Twitch en diferentes fuentes históricas, sí existen decenas de registros comprobables que aseguran la existencia de Jesús como hombre. Se le menciona en registros romanos, en los apuntes de Nerón, de Tiberio, además en testimonios, el más famoso probablemente el de Flavio Josefo, que escribió en forma documental el legado de Jesús y narró cómo su presencia fue tan importante para ese movimiento que hoy conocemos como el cristianismo. Un seguidor
que narraba lo que hoy en día llamaríamos periodismo. Sin embargo, ningún registro histórico puede confirmar alguna de sus hazañas divinas. A pesar de todo esto y de que sí hay registros de que sí existió, aún sigue permeando en la gente la idea de que probablemente él no haya existido. Sobre todo por lo curioso que es el hecho de que en algún momento resucitó. Esto de manera perfecta encaja con la idea de que jamás se pueda encontrar evidencia arqueológica de él, porque su cuerpo ya no está. Esta idea siempre ha estado presente en muchas personas, y la cantidad de elementos que coinciden de la vida de Jesús con decenas de otros supuestos profetas o dioses que vinieron a la tierra, como Osiris, Mitra, Heracles o Zaratustra, parecen coincidir demasiado bien con el hecho de que también nacieron el 25 de diciembre. No olvidemos otra peculiaridad, que Horus también nació de una madre virgen y su nacimiento también fue guiado por una estrella celeste. Todo esto solamente es una pizca de un montón de similitudes que tiene Jesucristo con un montón de dioses y profetas, como si unos hubiesen copiado a los otros de manera repetitiva, dando pie todavía más a la duda de si en realidad existió o no. Tal vez los datos históricos arrojan que fue un hombre real, pero una serie de elementos que se le fueron agregados a él de forma divina no serían más que una cuestión de marketing o promoción histórica para que, por medio de sus seguidores o discípulos, o algo peor, que la misma iglesia se lo haya inventado para tener el gran impacto filosófico, moral y espiritual que Jesús ha tenido en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que un mortal pudiera convertir el agua en vino? ¿Cómo es posible que un mortal pudiera caminar sobre el agua? ¿Cómo es posible que un mortal pudiera revivir a un muerto? En cualquier momento histórico, creencia, religión o leyenda, si simplemente quitáramos el nombre de Jesús y dijéramos que alguien más lo hizo, la gran mayoría pensaría que se trataba de brujería o de magia prohibida. Y curiosamente, alguien con estas capacidades seguramente aterraría a reyes y estudiosos. Además de que un hombre con esta capacidad también tendría decenas de seguidores. Todo esto parece encajar con la idea de que Jesús de alguna manera fue un mago, un alquimista o manipulaba un nivel de ciencia muy avanzado. Si decides adentrarte todavía más en los evangelios apócrifos, encontrarás que Jesús hizo todavía más milagros de los que conocías. Solamente te falta investigar un poco más, por ejemplo, del Evangelio armenio de la infancia, para encontrar cosas como que Jesús podía aparecer agua de los árboles, resucitó a mucho más personas de las que se dice en la Biblia, e incluso parecía entender perfectamente la astrología y saber cuándo sucederían desastres naturales y cambios de temperatura, algo que en ese entonces era inexplicable. Esto también da pie a pensar de que Jesús estaba por encima de la media general de conocimiento, incluso mucho más que varios letrados de su época. Algunos han propuesto la teoría de que se trataba de los primeros indicios de la alquimia, porque recordemos que hasta cierto punto la magia y la ciencia no son tan diferentes. Probablemente alguien con esas habilidades sería tachado de brujo y representaría un terror para sus rivales. Pero bueno, esta es una de las teorías más increíbles de esta lista, y ya sabemos que la magia no existe, ¿verdad? Decir que Jesús fue mujer al principio parece no tener ningún sentido. Eso creía yo, hasta que me topé con una teoría de internet muy interesante que está basada en una respuesta de un grupo de científicos a la novela de Frank Tipler, de nombre La física del cristianismo. A grandes rasgos se sostiene que el nacimiento de Jesús está basado 50-50, 50% en un milagro y 50% en reglas básicas de biología. Es decir, Jesús pudo aparecer de la nada como un bebé en los brazos de su madre, pero no fue así, sino que siguió un régimen casi normal después del milagro de la virginidad de María, pero tuvo un proceso de embarazo normal de 9 meses, así como también un parto normal con los dolores normales, además de que el niño recién nacido tendría el comportamiento normal de un humano. Se alimentaba, tenía frío. Básicamente el único milagro fue que María siguió siendo virgen. Eso significa que los cromosomas de Jesús dictaminarían que sería ella y no él. No se necesita ser un experto en física cuántica para entender cómo funcionan los cromosomas en los humanos.
La mujer posee cromosomas XX, mientras que el hombre posee cromosomas XY. Por lo tanto, cuando una mujer es fecundada por un hombre, los cromosomas del hombre son los que definen si nacerá varón o hembra. Es decir, al no haber una fecundación por parte de un varón en la mujer, la aparición de un bebé de la nada en su interior significaría que su bebé nacería mujer. A partir de aquí, varios supuestos elementos escondidos en los relatos nos han hecho ver que Jesús era mujer. El supuesto cabello largo, algo que sería inaceptable en un hombre de aquella época, porque solo lo usaban las mujeres. Los ropajes también tan largos y peculiares que usaba Jesús, algo que solamente utilizaba el sexo femenino de alto nivel, además del gran sexismo que ha existido a través de la historia. Y sería imposible considerar que un líder como Jesús fuera del sexo femenino. Como sea, me parece una historia interesante que quería compartir con ustedes. Probablemente esta es una de las teorías más conspiranoicas que siempre han existido alrededor del Nazareno. Jesús fue un alien. Y es que esto suele relacionarse con su gran sabiduría, los sucesos divinos, además del hecho de que él parecía tener conocimientos más allá de la humanidad en aquella época. Estamos hablando de prácticamente un alienígena. Esta teoría dice que él pudo ser alguna especie de viajero dimensional o viajero espacial que vino de otro planeta alejado y vino a nuestro mundo para enseñarnos una forma de convivir en armonía entre todos nosotros, o sea, el secreto de la vida. Tal vez por eso mismo es que solía hablar con parábolas y metáforas para tratar de comunicarse con sus discípulos, que claramente eran mucho más ignorantes y menos letrados que él. Eso mismo explicaría también la razón por la cual él tenía todo tipo de poderes, o debemos decir tecnologías, además de que podía realizar actos como caminar sobre el agua, curar enfermedades y hacer hazañas imposibles. Incluso hazañas que para la ciencia de hoy en día son inalcanzables. Algo que también suele relacionarlo bastante con esta teoría es que muchos deducen que las oraciones que él tenía en privado no eran más que un momento en el que él lograba comunicarse con su gente, su padre o su planeta. No olvidemos que cuando él muere, se asegura que él ascendió a los cielos, que no es otra forma de decir que se fue volando o tal vez en una nave. No sería la primera comparativa de la Biblia con seres que parecen salidos de otro mundo y la presencia de fenómenos tecnológicos o alienígenas. Esto es algo que siempre parece estar en la Biblia, pero los creyentes simplemente prefieren ignorarlo. Es muy curioso cómo los creyentes sí pueden creer en que alguien camina sobre el agua, pero se les hace imposible pensar que existen los aliens. En 1951, el escritor Nikos Kazantzakis mencionaría de manera mainstream la idea de que Jesús estuvo casado con María Magdalena, con quien tuvo hijos, o sea, descendencia. Una idea que explotaría y que se haría una película de ellos más adelante, además de decenas de novelas, relatos y la famosa saga de Dan Brown. Pero hay que decir que este es un concepto nada desquiciado y que ya se había comentado siglos antes, mucho antes de los años 50. Desde hace mucho tiempo los historiadores del mundo ya le han dado vuelta a esta teoría, y a pesar de que la iglesia parece querer tapar el sol con un dedo y se descarta como apócrifo o como blasfemia, los historiadores sostienen una visión firme. Mirticeli Medeiros, investigadora de historia del catolicismo en la Universidad de Roma, sostiene que María Magdalena tuvo gran relevancia entre los discípulos. Ella siempre fue una discípula predilecta de Jesús, y él mismo le llamó su gran compañera, palabra que si no se tiene cuidado puede generar innumerables interpretaciones. A partir de los evangelios, la iglesia y los historiadores parece haber una lucha de poderes. Realmente no hay ningún dato histórico que verifique que estuvieron casados, pero sí hay varias insinuaciones que aseguran que Jesús le daba un lugar particular y que ella era de su máxima confianza, a un nivel muy íntimo. Wilma Stigall, doctora en ciencias religiosas, asegura que no se puede verificar un matrimonio, pero tampoco se podría descartar que hayan intimado y probablemente tenido descendencia, algo que significaría un giro de 180 grados por el concepto divino que para muchos sería dañado. Pero
Hay un dato muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Después de que Jesús muere y es sepultado, la tradición bíblica dice le corresponde a la esposa cuidar el cadáver para limpiarlo y poder enterrarlo en formas, porque era impensable que alguien que no fuera un familiar directo lo hiciera. ¿Y quién crees que fue el encargado de hacerlo? Exactamente, María Magdalena. A partir de aquí, después de la supuesta resurrección del Nazareno, María Magdalena es casi borrada de la historia, o algunos dirían desterrada. ¿Acaso Jesús llegó a tener una relación con María Magdalena y tener descendencia? Bueno, pon lo que piensas en los comentarios. Después de haberte presentado teorías interesantes, curiosas o peligrosas, me gustaría terminar con algo más que una teoría, sino más bien un pensamiento. Si de algo estoy de acuerdo con los creyentes, yo como ateo pienso que Jesús ha sido una gran influencia para la cultura moderna. Es un símbolo de fe y de esperanza, y hay muchas personas que han mejorado su vida solo por la creencia en la iglesia, y mucho de la iglesia se basa en la creencia de Jesús. Y uno de los sucesos más importantes y esperados por los creyentes es su regreso. Llevamos más de 2000 años esperando que Jesús se haga presente nuevamente. Mi pregunta es, ¿cómo sabremos quién es Jesucristo? Si un hombre de la nada aparece y dice que es Dios o el Hijo de Dios, lo primero que pensaríamos es que ¿quién es este loco? Seguro está alucinando. Digamos, por ejemplo, que un hombre llega a juntar un culto de personas que le adoran y asegura que es hijo de Dios. Lo primero que diría la Vox Populi, las religiones y muchos creyentes es que se trata de un falso profeta o algo peor, una especie de anticristo. Si un hombre aparece y asegura ser hijo de Dios y demuestra tener superpoderes, se le podría ver como una amenaza, como un arma. Y las naciones tratarían de luchar para ver quién se queda con él. Eso si no se trata de acabar con él. Pero algo de lo más triste de todo este pensamiento es que si hace 2000 años lo crucificamos y él eventualmente resucita o regresa, por ejemplo, en forma de un nuevo nacimiento de un bebé a su tierra natal, que tú ya sabes dónde está, me pregunto qué pensará cuando se dé cuenta todo lo que hicimos con el lugar donde nació. No sé ustedes, pero nuestro currículum no nos defiende. Chicos, espero que se hayan divertido con este video. Recuerda que este canal es solamente entretenimiento y aquí no damos ni clases de ciencia ni clases de historia. Este contenido es solamente para que puedas pasar un buen rato y conversar de todos estos temas que me parecen fascinantes. Además de que soy una persona atea que le gusta la ciencia, sabes que nos encanta hablar de todos estos temas que son muy emocionantes. Espero que tengas unas divertidas vacaciones, que puedas pasar tiempo con tus seres queridos, puedas demostrarle amor a las personas que siempre te acompañan y lo más importante de todo, ya sea religioso o no, siempre trata de hacer el bien a tus prójimos. Son tiempos difíciles, pero recuerda que aún estás aquí y puedes mejorar las cosas. Sin más, esto fue Cthulhu TV.